Y de regreso a la Ciudad de México, este domingo se llevó a cabo la última edición del 2017 del Mercado del Trueque. Así ocurrió. Este domingo se realizó la última edición del Mercado del Trueque en la Ciudad de México, en donde a lo largo de sus 12 ediciones de este año juntó a más de 40,000 personas. En cada edición recibimos entre 3 y 4,000 personas. Varía dependiendo de la sede, del clima. A veces si está muy frío la gente prefiere quedarse en casa o llega un poquito más tarde, pero entre 3 y 4,000 personas llegan a cada una de las ediciones. Este programa, implementado por la Secretaría del Medio Ambiente capitalina, consiste en el intercambio de residuos reciclables por alimentos. Desde 1 kilo hasta 10 kilos, y lo que se hace es que se le pesa. Todo eso se puede intercambiar por productos agrícolas cultivados aquí en la Ciudad de México, desde cebolla, jitomate, papa, acelga, lechuga, chiles, etc. Los asistentes al Mercado del Trueque en la Ciudad de México pueden llevar desde vidrios hasta aluminio y productos eléctricos a cambio de alimentos como verduras. Principalmente lo que traigo, y porque pesa menos, es el PET y el Tetra Pak, ¿sí? Es lo que más traigo yo y es lo que vengo a canjear. Traigo de todo porque pues sí somos consumidores, entonces hay veces que junto más el Tetra Pak, el cartón o el PET. La Secretaría del Medio Ambiente capitalina destacó que la finalidad de que la gente intercambie sus residuos es para reducir la producción de basura e impulsar el desarrollo de productos locales. Con imágenes de Manuel Hernández, Héctor Mendoza, 21 Noticias.